tardes, mis amadas. Buenas tardes. Ahí estamos ya. Muy bien. Muy bien, sean bienvenidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos. Vamos a bajarle un poquito a esta alabanza. Bienvenidas, bienvenidos, amados. El Señor les bendiga. Y ustedes bendiganme a mí, en el nombre de Jesús. Muy bien, ahí está mi hermana Mayrita, ya está mi hermana Lorena, mi hermana Marta Alicia, Sonia Bonilla, Cecilia de Miranda, Indira, muy bien. Bendito sea el Señor, no hemos tenido inconvenientes en esta tarde. Bueno, mis queridas, comentarles que vamos ya en la semana 42. Estamos un poquito más de la mitad del libro. Así es que en la bondad de Dios, ya en unos cuantos meses más, y vamos a finalizar. Pero lo más importante, de verdad, lo más importante, verdaderamente importante, que usted y yo estemos aprendiendo. Que usted y yo estemos atesorando realmente lo que el Señor nos va enseñando a través de este estudio. El carácter del discípulo de Cristo, ese es el tema central que hemos estado estudiando. Estamos en la tercera parte. Hoy vamos a estar entre la página 185 y 189 con el tema Amarás a tu enemigo. Recordarle que estamos en la tercera parte del libro. Y hoy vamos a ver el punto número 6, el último punto de la tercera parte. Hemos estado detenidos estas semanas anteriores. Habéis oído, mas yo os digo, con esa autoridad. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero agradecerte con todo mi corazón por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tus principios, Señor. De verdad no me cansaré de buscar el principio de tu palabra, porque cuando voy al principio descubro, Señor, que todo lo demás es solo una secuencia de tu verdad. Y eso me ayuda a mantenerme en el contexto del contexto, en todo lo que salió de tu boca y que viene para bendecir nuestros corazones, para bendecir nuestras mentes, para apartarnos y advertirnos en esa senda antigua en la cual debemos de permanecer con todo nuestro corazón. Gracias por tus hijas, por tus discípulas, por las que están permitiéndose formar, Señor, para seguirte a ti por sobre todas las cosas de este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amadas, ahí estamos, página 185. Y vamos a ir a Mateo 5:43, pero antes de ir a la cita bíblica, yo quiero hacer un énfasis, porque hemos estado hablando de la distorsión de la ley, de cómo los fariseos, los escribas, los líderes judíos, los que estaban al frente de la dirección del pueblo de Dios, habían distorsionado, habían desviado al pueblo por la permisión, ¿verdad? Ellos habían agregado o quitado alguna parte a la ley que el Señor había dado a través de Moisés. Y eso causó un gran desastre, de verdad, porque vimos, no matarás, vimos que la intención de solo matar, ya hemos cometido asesinato, la intención de solo adulterar, ya hemos cometido adulterio. Vimos la semana pasada la importancia de no tomar venganza, y ahora vamos a ver amar a nuestro enemigo. Pero cuando vamos nosotros a Génesis capítulo 3, ahí vemos el principio, oiga esto, de la distorsión de la ley.
El Señor le había dado ley a Adán y Eva, por supuesto que sí. Les dio mandamientos específicos, no tan extensa como la ley de Moisés, pero ya habían mandamientos. ¿Y qué hizo Satanás con uno de esos mandamientos? Más bien con el primer mandamiento. Cuando vemos en el capítulo 3, versículo 1, la parte B, Satanás cuestiona la orden de Dios, el mandamiento de Dios. Y él dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa pregunta sigue estando viva, latente, hasta el sol de ahora. El enemigo no ha cambiado de estrategia. El problema es que nosotros nos dormimos, nos confiamos y volvemos a caer en la trampa de él una y otra vez. Pero sus estrategias son las mismas de hace más de 5,000 años, cuando él viene a cuestionar. No, si no es pecado dar una bailadita, no es pecado cantar una cancioncita de las de moda, no es pecado dejar que los hijos se involucren un poco con los del mundo, porque recuérdese que no se les puede tener tan encajonados. Entonces ahí viene el mismo cuestionamiento satánico. Con que Dios te ha dicho, no debes de ser tan religiosa, no debes de ser tan aleluya, tan legalista. Y entonces, por eso necesitamos con desesperación meditar qué dice la Biblia. Porque esta es nuestra ley, este es nuestro código, como los abogados, ¿verdad? O los doctores, ellos tienen su libro donde tienen todas sus instrucciones, sobre todo los abogados. Ellos citan el código 330. Me admira, me asombra la memoria de los abogados cuando ellos están en el tribunal delante del juez. Citan con precisión los códigos que en ese momento son necesarios para la defensa o para la acusación. Ojalá nosotras podríamos citarle al enemigo cuando somos tentados, cuando somos tentadas. Ojalá pudiésemos ir adelante y decirle, la Biblia dice, el código moral, espiritual que mi Señor me ha otorgado desde antes de la fundación del mundo, dice. Sería otra nuestra historia para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra sociedad donde nos movemos. Bien, habiendo dicho eso, vamos a Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, ahí está el Señor Jesucristo por sexta vez en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y yo quiero leer de una vez lo que él dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos al punto número 1. ¿Dónde fue dicho lo que Jesús está citando aquí en el versículo 43 de Mateo 5? ¿Dónde fue dicho? Bueno, vamos a descubrir que nunca fue dicho. Eso era lo que los judíos, los maestros de la ley habían enseñado, pero nunca fue dicho. Mire, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Otra vez la firma de Dios. Y está específico cuando dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Esa era la ley, esa era la orden. Es la misma del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, habéis oído, era lo que ellos, los líderes, estaban repitiendo y enseñándole a odiar, a aborrecer a sus enemigos, al extranjero, a todos aquellos que no fueran judíos. Amados, la verdad que la historia de Israel es bastante compleja.
la Biblia dice que lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Entonces, cuando estamos sembrando odio, menosprecio, haciendo acepción de personas, lógicamente que vamos a cosecharlo. Y de alguna manera Israel ha cosechado ese repudio porque ellos han repudiado, siempre viendo a los gentiles, aquellos que Dios amaba nunca el Señor. Y vamos a ver algunas citas bíblicas ahí donde el Señor nunca los envió a despreciarnos ni a tenernos como en poco. Entonces, cuando usted siembra repudio, usted va a cosechar repudio. Y es ahí donde cobra sentido la historia de por qué tanta persecución, por qué tanto odio y aborrecimiento hacia esa nación. Entonces vimos ahí en Levítico: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y desde el principio de la palabra, el prójimo ha sido toda la humanidad. Nunca ha sido solo un clan, una argolla dorada. Siempre ha sido toda la humanidad delante de los ojos de Dios. Que ese fue su pueblo, sí, ese fue su pueblo. Y eso tenía privilegios y tenía un trato especial, vamos a decirlo así, como lo es hoy la iglesia. Pero nunca Dios mandó aborrecer ni a odiar. Quiero que esto sea marcado, sellado en nuestro entendimiento como en nuestro corazón. Nunca Dios mandó, como lo vimos la semana pasada, la ley del talión, sino era para poner orden, para enseñarnos. Como cuando le puse el ejemplo del niño que pellizca a su hermano y que usted viene y le mete un pellizconcito y le dice: ¿verdad que duele, mi amor? Entonces, es ese nuestro Dios que enseñó a amarnos, a perdonarnos. El Señor le había dicho al pueblo, a su pueblo, que Él tomaría venganza de todos sus enemigos. Pero ellos casi siempre aborrecían a todos aquellos que no fueran de su propio pueblo. Siempre viendo como perros, como cerdos, como inmundos. Un ejemplo de odio fue hacia los samaritanos. Esto no está en el libro. Yo estoy en la página 185. Pero esto está fuera, ¿verdad? No está en el libro. Así es que tome nota. Un ejemplo de odio fue hacia los samaritanos, quienes eran descendientes de ellos mismos. ¿Sabe usted? Cuando el Señor mandó cautivo a las 10 tribus de Israel, entonces los que se lo llevaron en el cautiverio era Samaria. Y ahí hubo una mezcla entre judíos y los paganos. Y de ahí salen los samaritanos. Entonces, por esa mezcla, ellos los aborrecieron y los tuvieron como sus enemigos durante todos los años del Antiguo Testamento. ¿Qué debían hacer ellos, los hebreos, con el mandamiento de Dios? Amar a los samaritanos, mostrarles la misericordia que Dios les mostraba a ellos. Esa era la orden. Lo vimos en Levítico 19 y 18. No te vengarás ni guardarás rencor. Y ellos tenían muchísimo rencor contra los samaritanos porque se habían mezclado con los paganos. Pero bueno, las circunstancias los llevaron de esa manera y aquí aprendemos algo. No nos ha mandado el Señor a nosotros a juzgar la condición en la que vive cada quien. Cada uno vamos a dar cuentas. Y aquí sabe que a veces desde allí empezamos a tomar como odio y resentimiento contra las personas por su manera de cómo viven o cómo se conducen o cómo se comportan. Esas enemistades entre hermanos porque aquel sí está casado, aquel solo está rejuntado o este dejó a la mujer y ahí andamos nosotros parando caras con odio, con resentimiento. La orden es: amarás a tu enemigo. Probablemente su enemigo porque esta persona le hizo daño a un ser querido. Pero la Biblia me ordena, la palabra me ordena amar a mis enemigos. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de odio. Ellos saben al grado que habían llegado los hebreos, que preferían ir a dar una vuelta de no sé cuántos miles o cientos de kilómetros y no pasar por Samaria, porque no los toleraban. Y creo que a nosotros nos puede pasar así, que de pronto preferimos ir a dar la vuelta quizás allá por Nicaragua que pasar por Guatemala porque ahí vive alguien que nos hizo daño.
Y preferimos caminar más o sacrificarnos más con tal de no encontrarnos con las personas, o ya no visitamos esa congregación, o ya no vamos a la reunión familiar, o ya no vamos, porque ahí está el samaritano que nosotros aborrecemos. Es triste, de verdad es penoso, pero el Señor les mandó a amar a sus enemigos. Punto número 2. ¿Qué les mandó Dios específicamente, además de lo que ya dijimos? ¿Qué les mandó Dios? Punto número 2. Dios les mandó en repetidas ocasiones que fueran misericordiosos con el extranjero. Ese era otro punto, ¿verdad? Porque ellos mismos habían sido extranjeros en tierra ajena. Usted lo puede ver en Éxodo 22, 21. Esa era la orden. Tenían que ser compasivos con los extranjeros, pero no lo eran. No eran hospitalarios ni eran compasivos. ¿Por qué? Porque siempre les veían como inmundos por la circuncisión, por la idolatría y por cualquiera que fuera. Pero aquí que nos hable el Señor, porque a cuántas personas nosotros estaremos menospreciando o teniendo en poco porque no son como nosotros creemos ser en Cristo Jesús. ¿Cómo? Con que Dios nos ha dicho, o sea, cómo hemos distorsionado la palabra. Y eso no significa que vamos a ir a sentarnos con la gente que no ha venido a Jesucristo y ser practicantes de sus costumbres. No es eso, pero sí amarlos. Y el amor es otra cosa en Jesús, ¿verdad? El amor es esa misericordia extendida que Él mismo nos extendió a nosotros cuando éramos esos extranjeros, cuando éramos esos samaritanos, cuando éramos esos gentiles. Entonces, el Señor les dice en Éxodo 22, 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Solo Dios podía decidir qué haría con los enemigos. Al final no eran enemigos de Israel, eran enemigos de Dios, porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros pecamos contra Dios. Entonces, cuando yo estoy aborreciendo a uno de mi prójimo, ya sea vecino, amigo, hermano, y yo estoy aborreciéndolo, al final no lo aborrezco a él. Estoy aborreciendo realmente a Dios y a su palabra. Entonces, ellos podían orar y pedirle que hiciera justicia y en su tiempo Él lo haría. Esa debe de ser, Señor, esta persona me aborrece. Esta persona se ha vuelto mi enemiga y muchas veces ni siquiera entendemos por qué. Nuestro deber, y tal vez el enemigo o la enemiga no va a permitir que nosotros nos acerquemos y le amemos, le abracemos y le extendamos, pero sí podemos orar y ahí se rompe en nuestro corazón cualquier artimaña de Satanás. Se rompe, se quiebra, amados. Cuando vamos a la cruz y le decimos, Señor, no sé por qué esta persona me aborrece, pero yo vengo en el nombre de Jesús para bendecirla, para entregarte, Señor, su vida, para suplicarte que me des la gracia de la reconciliación. Y si no fuera, porque no depende de nosotros, es de dos. Pero si la persona no te da lugar, pero tú estás libre delante del Señor. Debemos de saber que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y a veces Él permite esas enemistades, sí, Él las permite para probar nuestro corazón, para ser ejercitados en el perdón, en la misericordia y en la compasión. Él lo permite. David oró muchas veces para que Dios se vengara de sus enemigos. David estaba rodeado de enemigos. Entonces, ¿qué nos manda hacer el Señor? Eso es lo que estamos viendo en el punto número 2. Mire cómo oraba David. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Pero escuche, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque David no estaba pensando, cuando vengan yo voy a hacer aquí. Él estaba siempre yendo a la cruz. No digo que David en algún momento de su vida no tuvo un deseo de venganza. Sí lo tuvo. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 25.
con el esposo de Abigail, con Nabal, con ese hombre necio que le negó el pan. Le negó el alimento cuando David estaba vagando en el desierto, cuando estaba huyendo de Saúl. Y él en su coraje pensó ir y destruir todo lo que era de Nabal. Pero bendito sea Dios. Y ojalá, oiga esto, ojalá Dios nos ayude a nosotras las mujeres para ser como Abigaíles. Instar a los nuestros al perdón y la misericordia, a los hijos en la escuela o en el colegio, que es como tan común esos pleitos, esas pugnas. El esposo que está resentido porque la mamá quiso más a los otros 10 hermanos y a él no, y qué sé yo. Pero que Dios nos ayude a ser mujeres de intercesión para llamar a amar a nuestros enemigos. Quizá ese no sea su problema. Quizá no sea el mío. No es de los peores. Pero Dios permite que pasen circunstancias para probar nuestro corazón. Entonces ahí vemos a David que su confianza estaba plenamente en que Dios era suficiente para vengarse de los enemigos que lo asediaban. Él proseguía en hacer bien, en pagar bien por mal. David fue caracterizado por pagar bien por mal. Lo vemos cuando invita al único sobreviviente de la línea de Saúl, que invita a la mesa a Mefiboset, porque él la misericordia lo caracterizaba, y ahí es donde se cumple lo que dice Hechos 7, cuando Dios mismo dice, he hallado a uno conforme a mi corazón. Pero Dios no estaba esperando que solo fuera David, sino también usted y yo. Que Dios pueda decir, he hallado a Tita, he hallado a Odilia, he hallado a una que ha aprendido a amar a sus enemigos. Es un reto, es un desafío en esta tarde. Que podamos levantarnos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo si tenemos problemas con el resentimiento, con el odio. No es posible que nosotros, después de tantos años quizás sentados ahí en la presencia del Señor, vamos y conduciéndonos como si nunca hubiera pasado el Espíritu de Dios por nuestro corazón. Quiero que piense, mire lo que dice Éxodo 23:5. Éxodo 23:5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, pregunta la ley del Señor. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Pregunta el Señor. Antes bien, le ayudarás a levantarlo, porque asnos eran. Pero ahora pensemos en el vehículo. Vamos en la carretera y de pronto vemos a aquella persona que nos ha hecho daño, con la que hemos tenido conflictos. Y le vemos en esa calle solitaria, quizás a medianoche, qué sé yo. ¿Le dejaríamos ahí tirado sencillamente porque es nuestro enemigo? La orden es, antes bien le ayudarás a levantarlo. Quiero que piensen esta tarde en la persona que más daño le ha causado en su vida. Quiero que piense, que medite. ¿Cuál es el daño más grande que le han producido a su corazón? ¿Qué haría usted si le ve en medio de una necesidad, cualquiera que sea la necesidad? ¿Qué haría usted? Ahí está la respuesta de la obra que Dios ha hecho crecer y desarrollar en nuestro diario vivir, como hijas de Dios, como hijos de Dios. En esa respuesta, ¿qué haría usted por esa persona? La que más daño le pueda haber causado, que le dejó con deudas o le abandonó, qué sé yo, le dañó la reputación de uno de sus hijos. Romanos 12:20 nos da una respuesta.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es esto de ascuas de fuego? Encontré una definición, dice que lejos de ser una venganza física, las ascuas representan la vergüenza, el remordimiento y la convicción de conciencia que el enemigo siente al recibir amor en lugar de odio. Ascuas de fuego es amontonar vergüenza sobre la cabeza de nuestro enemigo, que probablemente siempre ha deseado el mal, que nos vaya mal, que nos acontezca una tragedia, no lo sé. Pero cuando lo encontramos en una necesidad y nosotros corremos y le auxiliamos, ascuas de fuego. Remordimiento, es decir, en ese momento la persona medita y dice: Dios mío, perdóname. Este hombre, esta mujer ayudándome y el daño que yo le he provocado. Dios, en el cielo se escribe nuestra determinación por seguir los pasos de Jesús. Punto número 3. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la ratificación de este mandamiento? Es fuerte. ¿Y por qué fuerte? Porque como nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tendiendo hacia el mal, pero dijo él en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar, bendecir, hacer bien y orar. La orden del Señor es esa. ¿Para qué? Ahí mismo en el versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hoy, dentro de las congregaciones, cada vez que se predica sobre el perdón, son cantidad de personas que se levantan y otra vez reconcilian o van y vienen y se ponen a cuentas o se vuelven a abrazar entre hermanos y le dicen: hermano, perdóneme, porque guardamos esa maldad como si no fuésemos hijos de nuestro Padre de los cielos. Pero Jesús dice que esas son las evidencias de los hijos de Dios. Aman, bendicen, hacen el bien y oran. Aman, bendicen, hacen el bien y oran. Esa es la ley de Jesucristo. La del Sermón del Monte, la ley de Jesucristo, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos, usted sabe, aquellos que eran judíos, pero no eran hijos de Dios. Ellos se habían apartado literalmente de la ley, o hijos de la promesa. Pero su conducta le notaba que no eran hijos de Dios, extorsionando a sus propios hermanos, y por eso eran odiados y aborrecidos. Pero como siempre, el Señor Jesucristo dándonos no solamente las palabras, y esto es lo que amo de Jesucristo, porque Él no nos da solo el mandamiento, sino que nos modela. Nos modela, y por eso cuando vamos a la primera carta, capítulo 2 de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, Él dice que debemos andar como Él anduvo, porque Él nos modeló literalmente cómo debemos andar. Y vemos en Juan, capítulo 4, versículo 7. Le comenté aquí en la primera parte, los samaritanos eran aborrecidos por los judíos porque ellos estaban mezclados con otras naciones. Pero cuando vamos a Juan capítulo 4 versículo 7, el Señor que vino para ratificar la ley, dice literalmente, vino una mujer de Samaria, la samaritana famosa, que hemos predicado de ella no sé cuántas veces, hemos oído y hablado. Vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y en el versículo 8
Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y en el 9, la mujer samaritana le dijo, oiga lo que le dijo a la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? No porque era mujer, sino porque era samaritana, era enemiga férrima de los judíos. Y entonces esto era como para ella un impacto, que uno de los enemigos, ella no sabía que era Jesús en ese momento, sino que lo veía como un judío que primero había pasado por Samaria. Se recuerda que el Señor dijo que era necesario pasar por ahí, era para la reconciliación, era para quebrar toda enemistad, para modelarle a sus discípulos que ya no tenían que ir a dar toda la vuelta innecesariamente, sino que podían transitar por esa tierra, porque ellos eran sus hermanos y eran su prójimo. ¿Cómo tú siendo judío? Y el Señor, usted sabe la historia, si no la conoce, léala ahí en Juan capítulo 4. El Señor le dice, si supieras quién te pide, ¿verdad? Pero esa es parte de otra historia. Yo quería enfocarle que Él no solamente nos dio el mandamiento, sino que lo puso por obra, nos modeló, se enfrentó a los enemigos de su pueblo para ir y hacer milagros, para ir y evangelizarles, para ir y predicarles. Porque ¿qué pasó? Multitudes de samaritanos vinieron posteriormente en pos de Él. Y no solo vinieron, creyeron en Él. Él rescató a los enemigos de Israel. Él en su humildad, en su corazón dispuesto de compasión y misericordia, enfrentó a los enemigos de su pueblo y les extendió la mano de compasión y de misericordia también. Cuando Jesús se fue, una de las órdenes que le dejó a sus discípulos, que tenían que predicar en Jerusalén primero, después tenían que ir a Samaria. Él les dijo, ustedes van a tener que enfrentar esto, parafraseándolo, era el propósito, van a tener que enfrentar, van a tener que ir y predicarles también a sus enemigos. Y por último van a ir a toda la tierra. Pero sí la orden fue que tenían. Entonces, aquí hay una enseñanza sublime para usted y para mí. No podemos estar predicando, ni enseñando, ni sirviendo en la congregación cuando no hemos entrado a Samaria a arreglar las cuentas con nuestros enemigos. Al final, como lo digo, enemigos de Dios, y el Señor nos dará la gracia. No importa si nos acercamos a las personas y ellas nos ignoran, debemos de ser como Jesús y enfrentarnos a donde quiera que sea que el Señor nos envíe y permita que nos encontremos con personas que quizás hemos dejado en el pasado. Representa un momento sublime, esto que Jesús hizo, de rompimiento de barreras culturales, religiosas, de género y enemistades de generaciones. Jesús vino a ratificar la ley, Él vino a mostrarnos que debemos de amar a nuestro prójimo, punto. Y ahí se cumple la ley. Y entonces, ¿sabe? No vamos a tener que estar dándonos tanto golpe de pecho, tanto ayuno, tanto clamor de rodillas y aquí para que el Señor nos escuche y nos responda. Ni siquiera vamos a tener tiempo de estar clamando por nuestras cosas personales, porque vamos a estar tan ocupados en su reino, en la extensión del reino, porque sabemos que Él obrará. Si allá hay alguien que a mí me aborrece, Él arreglará esa cuenta. Mi deber es que cuando me la vuelva a encontrar en el camino, yo debo de saludarle aunque me deje con la palabra en la boca. Entonces,
Como quien dice Jesús que debemos de ser nosotros ahí en Mateo 5:48. Debemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. La palabra perfecto en los originales de la Biblia significa, oiga, es un significado hermoso, desafiante. Dice que significa crecimiento mental y carácter en lo moral. Madurez, alcanzar madurez. Los niños son un ejemplo hermoso, acaban ellos de pelear y claro, ahí no hay madurez, pero ese es el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros, hacernos como niños. Y ahora que tenemos capacidad de pensar y de meditar, poder decir, Señor, realmente, ¿qué pierdo yo? Estoy perdiéndome tu gloria por la desobediencia, por la soberbia de mi corazón, porque al final eso es la soberbia de mi corazón. ¿Cuál debe de ser nuestro estilo de vida? Punto número 4. Vamos a ir a Primera de Pedro, Primera de Pedro 3, versículo 8. Y vamos ahí a ver evidencias de los que aman a los enemigos. Evidencias de los hijos del Padre que están rumbo hacia la perfección, hacia la madurez. Dice Pedro, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Heredar. Entonces quiere decir la palabra que si yo voy por ahí bendiciendo, si voy compadeciéndome, si voy siendo misericordiosa, si yo voy siguiendo los pasos de Jesús, sencillamente la herencia viene detrás de mí. Nos encanta esa alabanza. En mi vida, Dios ha sido bueno. Y dice, tu fidelidad, tu misericordia siempre me están persiguiendo, pero yo quiero decirte que yo lo voy a poner entre comillas porque no lo vemos en la generalidad en el pueblo de Dios. Muchas veces lo que nos está persiguiendo, amados, y por duro que suene esto, nos está persiguiendo la tragedia, la desgracia, la miseria, la pobreza. O sea, nos llenamos los pulmones cantando. Pero eso aplica cuando nosotros nos detenemos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero hay que leer todo el contexto del Salmo 23. ¿Es Él mi pastor? En verdad, Él me está pastoreando. Entonces, ¿cómo va el pastor con la vara y con el cayado, induciendo a la oveja por donde debe de ir? Y entonces el Señor de pronto nos pone a un enemigo, nos está induciendo para que nos enfrentemos con Él y nos pongamos a cuentas en lo que de nosotros depende. No busque justificación, porque tú puedes decir, no, Dios guarde, pero ¿y qué si Él no me perdona? No importa. Vamos a decir como Matthew Henry, gracias a Dios que no soy yo el que tengo odio. Bendito sea Dios que no soy yo el resentido. Alabado sea el nombre de mi Señor que yo le he perdonado. Y estoy a cuentas con Dios y con los hombres. Pero mire qué más dice Pedro. No solo dice que fuimos llamados a ser herederos de bendición, sino que dice en el versículo 10, Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cómo vamos a terminar en nuestra vejez? ¿Cómo vamos a terminar nuestros días aquí en la tierra? Ahora, yo no quiero venir como el evangelio de la prosperidad a decirte haz esto y no, pero yo quiero hacer lo que la palabra me dice que haga. Y lo demás le pertenece, le corresponde a mi Padre eterno. Pero aquí hay una promesa, un mandato y una promesa.
El que quiera amar la vida que Cristo nos ha entregado, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, de no hacer lo mismo que nuestros enemigos hacen contra nosotros, de hablar mal de ellos, de maldecirlos, de desearles el mal. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios, los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quiénes son los justos? Los que están amando, bendiciendo, haciendo el bien y orando por los que los ultrajan. Esos son los justos. Justificados con su sangre, pero están poniendo la justicia en acción. No solo es de oído, sino de hacer. Pero oiga esto. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y por eso es que muchas veces no vemos el resultado, la respuesta a nuestras oraciones. Hay demasiado mal dentro del corazón, demasiada maldad, demasiado odio, rabia, venganza. Sé de lo que estoy hablando, porque sé de dónde Dios me ha sacado. Y por eso ahora con propiedad puedo decirte, o quizás animarte, desafiarte, a que tomemos determinaciones en ir a la cruz y salir de esas tinieblas, que lo único que hace es alcanzar a tu familia en oscuridad, en mal, en pecado, en condenación. Yo quiero volverlo a leer, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Yo quiero que cuando oro, mi Señor escuche lo que estoy hablando, porque no hay estorbos, porque no hay piedras, no hay ramas, no hay lodo, no hay estancamiento que estorbe mi comunicación con Él. Hay una línea directa. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Estos mandamientos son evidencia de lo que debe de distinguir al discípulo de Cristo de las multitudes. De lo contrario, amados, ¿qué haría la diferencia entre los llamados hijos de Dios y los que no lo son? Para ir terminando, el Proverbio 25, 21, 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, es lo mismo de Romanos, lo mismo que dijo Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Pero oiga esto: y Jehová te lo pagará. Y yo no sé si usted lo va a ver, pero una cosa sí sé: cuando una mujer está sembrando en bien hacer, pagando bien por mal, cuando ella ha determinado no dar marcha atrás, perdonar, bendecir, orar, probablemente ella no vea lo que quiere ver, pero sus hijos lo verán, porque estamos sembrando para una nueva cosecha, para esos pequeñitos que un día van a salir de casa y van a tener que enfrentarse en un mundo de mucha oscuridad. Pero lo que tú sembraste y enseñaste, allá afuera Dios se los pagará. Quizás un día le diste de comer a uno de tus peores enemigos. Sembraste bendición para los tuyos, porque no sabes si un día ellos también tendrán hambre y necesidad, o tendrán frío, o soledad, desesperanza. Pero Dios les rodeará, porque la Biblia dice en el Proverbio 25, 22, al final: y Jehová te lo pagará. Y Él no miente. Él lo pagará.
En la página 188 dice, bien, solo recuerde que usted no está solo. Que el Espíritu de Dios es quien nos da la fuerza para creer, actuar y crecer y madurar. Otra vez, el Espíritu Santo nos da la fuerza para creer, actuar, crecer y madurar. Pasar de niños espirituales a discípulos de Cristo. Hombres y mujeres que se van forjando en el carácter del Maestro. Y oiga, difícilmente el Señor nos va a usar para cosas mayores, en la debilidad, en la falta de perdón, en medio del odio, del resentimiento, difícilmente. Pero vemos una persona que fue muy avasallada por sus propios hermanos, la vida de José. En Génesis 49, 22, ¿qué dice la Biblia de José? Rama fructífera José, cuyas ramas se extienden sobre un muro. Esta es la promesa para aquellos que aman, bendicen, hacen el bien y oran por los que los ultrajan. Ramas fructíferas que se extienden sobre un muro. ¿Se imaginan? Quiero que piense en una guía de uvas, en un viñedo, y si usted tuviera un muro y lo pone ahí, y está aquello cargado, o de naranjas, o de mangos, o de aguacates, qué sé yo, pero rama fructífera que sirve para alimentar a todo aquel que venga para cobijarse bajo esa sombra. Y una de las cosas hermosas que José fue rama fructífera, pero su fruto fue bueno, que alimentó a multitudes, a los primeros que vinieron de Israel con su padre, aquellas 70 personas, y que posteriormente se hicieron miles. Pero él sembró, perdonando a sus hermanos, perdonando a aquellos que le habían causado tanto mal, bendiciéndolos y diciéndoles aquellas palabras sobrenaturales de verdad, que solo pueden venir de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó. Dios quiere usar todo aquello, adversidad, aquellas montañas altas o muros que se levantan, quiere usarlos para hacernos ramas fructíferas para su gloria. Yo quiero ser una rama fructífera, quiero irme de esta tierra y dejar un legado de fruto bueno. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Pero es que no tiene sentido la vida cristiana para ser como el montón. Jesucristo terminó con estas palabras en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Yo quiero decirte algo, que cuando estaba preparando el estudio, repasándolo, vino a mi mente, a mi corazón, y estoy segura que es del Espíritu de Dios. Ninguno que te injuria, que te maldice o desea tu mal, no saben lo que hace. No lo sabe. Usted puede decir, qué persona tan mala, qué persona tan vengativa, tan destructiva, pero sí, él actúa solo por lo que hay en su corazón, pero no sabe lo que está haciendo. Porque cuando conoces a Cristo y entiendes su palabra, no vas a ir más haciendo como los gentiles, como los publicanos, como los que no conocen a Dios. No vas a hacerlo más. ¿Por qué? Primero, por la obediencia a su palabra. Segundo, por las consecuencias que tú sabes que vas a tener. Y una de las consecuencias es que los cielos se cierran. El cielo se cierra y la tierra se vuelve infructífera.
cuando estamos llenos de odio, de resentimiento, cuando nos resistimos a seguir las instrucciones de Dios. Y probablemente por eso la tienda ha dejado de producir, de vender. Y por eso es que los clientes quizás se están yendo a otro lado. ¡Es Dios! Amados, no hay tiempos, sí, hay tiempos difíciles, hay tiempos de vacas flacas, pero tienen propósito estos tiempos de vacas flacas. Pero ya el Señor antes te dio tiempos de vacas gordas, donde nos mandó a ser inteligentes, astutos, como el Señor le enseñó a José. Pero quiero repetirlo. Ninguno que te injuria, maldice o desea tu mal sabe lo que hace. No lo sabe porque no conoce a Dios ni su palabra. Por eso Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No conocieron al maestro, no conocieron el idioma del maestro. Pero cuando ya empezamos a entender y conocerlo a él, primero vamos a hacerlo por obediencia, a perdonar a nuestros enemigos, a bendecirlos, a orar por ellos. Segundo, ahora conocemos las consecuencias y no nos vamos a exponer más a perdernos la bendición por la dureza de corazón. Y tercero, porque hemos decidido amar y seguir al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas de este mundo. Aquí terminamos el punto, la lección número 3. La parte número 3 del libro, el carácter del discípulo de Cristo, donde hemos estudiado los 6 principios de el Señor vino para ratificar. El enemigo, como dijimos al principio, sigue cuestionándonos, sigue instándonos a obedecer a medias. Pero al final, la decisión es tuya, la decisión es mía. Yo decido si a medias o procurar ir en pos de Jesús y aprender a caminar como Él anduvo. ¿Difícil? Sí, porque mi carne se resiste, las voces externas. Pero no imposible, porque el Señor Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que haber hecho. Cada uno decide. Vamos a orar. Me dijo una mujer ayer antes de orar, y esa es la escuela del enemigo. Me dijo una mujer que había estado escuchando a una esposa de pastor predicar, y me dijo, fíjese que algunas cosas que ella predicaba eran verdad, otras como que no mucho. Entonces le digo yo, ¿qué haces escuchando una doctrina en parte verdadera y en parte falsa? Tenemos que definirnos a quién vamos a oír. Jesucristo y su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de todo corazón por instruirnos, por enseñarnos, por prepararnos. La preparación, Señor, es tan imprescindible. Y en la preparación cuenta, Señor, el sentarnos con una actitud de sencillez y humildad para oír atentamente lo que tú quieres hablarnos, como se lo dijiste a tu pueblo, que querías que te escucharan atentamente. Oro para que en nuestro corazón se germinen estas semillas del perdón, de la misericordia, de orar, de bendecir, de pagar bien por mal, si en verdad queremos ver días buenos, que nuestra lengua se refrene, como dice Santiago 3, de querer ir y hacer lo que nunca fue dicho en la bendita palabra de Dios. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, por instruirnos, por apartarnos del mal. Gracias por el Espíritu Santo que está ahí constantemente, persuadiéndonos, corrigiéndonos, instándonos al arrepentimiento. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Y si el Señor nos presta la vida, nos vemos la próxima semana. Martes 4 de la tarde. Si quiere compartir el estudio, compártalo. Compártalo, amado. Es de bendición para usted. Pues entonces comparta la bendición.
para que otros quizá puedan alcanzar también esa libertad y aprender a amar a nuestros enemigos como la Biblia nos manda para hacerlo. Cuídense mucho. Hasta pronto.